Bienvenidos, mi nombre es Víctor Ortiz Fernández y en este video les presentaré la forma de crear tablas en una base de datos. La forma es sencilla, hay dos, una mediante query y otra mediante forma gráfica. Vamos a empezar con la forma de queries, con comandos. Para esto vamos a nuestro motor, al SQL Server 2005, y elegimos un nuevo query. Vamos a el query. Para empezar tenemos que tener una base de datos ya creada, ¿no? En el video anterior ya hemos creado una base de datos, entonces trabajaremos con esa. En este caso va a ser ejemplo, entonces pondremos el comando para usar esta base de datos. Es use el nombre de la base de datos, ejemplo. Corremos comandos completados satisfactoriamente. Entonces ya estamos usando la base de datos ejemplo. Para crear una tabla, la sintaxis es muy sencilla. Acá está la sintaxis. Create table, el nombre de la tabla. Abrimos y cerramos paréntesis. Dentro de estos paréntesis ponemos el nombre del campo, su propiedad y su restricción. Propiedad es los tipos de valores que van a ser ingresados en este campo. Pueden ser char, varchar, enteros, moneda, fecha, etcétera. Y restricción, vamos a tener los valores de null y not null. Esto significa, para el caso de null, que el campo vaya a poder contener valores nulos en alguna de sus filas, en alguno de sus registros. Y en el caso del not null, no permite que este campo en cualquiera de los registros tenga un valor nulo, que esté vacío. Entonces vamos a crear una tabla. Por este ejemplo vamos a crear una tabla tipo de producto. Vamos a ver, create table, tipo de producto. Tipo de producto vamos a especificar que se puede tener productos vegetales, frutas, líquidos, ¿no? Eh, Vamos a ponerle algún campo, un primer campo id tipo con valores que se va a ingresar de tipo char de 4 caracteres como máximo, y vamos a darle propiedad, una restricción de no null, coma, y agregamos un segundo campo que puede ser una descripción. Varchar el tipo de dato y null, puede omitir valores nulos. Entonces corremos esto, corrió bien, de forma correcta. Vamos a ver nuestra tabla creada en tables, refrescamos y acá está nuestra tabla que hemos creado, tipo de producto, con sus columnas, el id tipo y la descripción. Entonces ahora, para toda clave, para toda
tabla se debe especificar una clave primaria. ¿Qué es una clave primaria? Es un identificador de la tabla y tiene como característica principal que este campo no puede admitir valores duplicados dentro de esta tabla. Es decir, un ejemplo, todos tenemos un documento de identidad único. El número es único, por él nos podemos identificar. Entonces, un primary key, una clave primaria, sería algo así, un identificador en donde los registros no pueden tener el mismo identificador. Saldría un error al ingresar los datos a la tabla. Entonces, para este caso, a esta tabla no le hemos puesto un primary key. Lo podemos hacer con una sintaxis que tenemos acá. Agregamos primary key en una tabla ya creada. La sintaxis es alter table, el nombre de la tabla. Agregamos primary key y el nombre del campo o de campos donde van a ser claves primarias. Pueden ser varios, para esto se le llamará una clave compuesta, clave primaria compuesta. Entonces vamos a alterar table tipo producto, agregamos primary key en el campo id producto. Otra de las características del primary key, del campo que contenga el primary key, es que no puede permitir valores nulos. En este caso ya le hemos puesto que no va a permitir valores nulos, ¿no? Entonces debería correr bien. Corremos esto. Bueno, acá nos equivocamos. Es el id tipo. Debemos poner su nombre bien. Y ahora sí nos corre de forma correcta. Entonces refrescamos. Y nos aparece este id tipo con una llave. Esta llave significa que es el primary key de esta tabla. Otra forma de ponerle el primary key es de forma directa al momento de crear la tabla. La sintaxis la tenemos por acá. Es la misma sintaxis de la creación de la tabla, lo único que cambia o que se agrega es la sentencia primary key en el campo que va a ser la clave primaria. Entonces vamos a crear otra tabla producto, por ejemplo. Abrimos, cerramos paréntesis, le ponemos un id de producto, va a ser char de 4, not null, recordemos que no pueden tener un valores nulos el primary key, y la sentencia de primary key, coma, y le podemos poner un precio en monedas y el tipo de producto que es corremos esto
Entonces tenemos producto con su clave primaria ya creada de frente. También podemos agregar una clave foránea. La clave foránea es una restricción que proporciona integridad referencial a los datos de la columna. Las restricciones de foreign key o clave foránea requieren que cada valor de la columna exista en la columna especificada de la tabla de referencia. Entonces, para agregar una clave foránea, tenemos la sintaxis por aquí. Alteramos la tabla, ponemos el nombre de la tabla, agregamos el foreign key, clave foránea, dentro de los paréntesis el campo o los campos que se va a hacer referencia y la tabla a la que se hace referencia. En esta tabla se le va a llamar a su clave primaria. Entonces, para este caso, en producto, el tipo tendríamos que jalarlo de tipo de producto. Tendremos que tener en cuenta que los campos deben ser iguales. Knock null, char de 4, char de 4. Entonces, alter table producto, agregamos un foreign key en tipo y hacemos referencia a la tabla tipo de producto. Ejecutamos y el comando ha sido creado satisfactoriamente. Ahora, si tenemos problemas con la creación de tablas mediante esta forma, podemos usar la forma gráfica, que dando clic derecho en Tables, New Table, y esperamos a que cargue. Y aquí tenemos la interfaz que nos va a permitir crear nuestra tabla con sus respectivas columnas. Acá ingresamos el nombre, el tipo de dato y si se van a permitir valores nulos o no. Por ejemplo, vamos a crear una tabla clientes. Un ID de cliente va a ser un char de 4. No permitamos valores nulos. Un nombre. Vamos a ponerle de varchar de 50. Hay que permitirle valores nulos. Para este ejemplo, sí. Y un teléfono. Este sería entero. Permitimos valores nulos. Y guardamos la tabla con el nombre de cliente. Ok. Y nuestra tabla y está acá, cliente. Una forma rápida, pero esta forma también es muy útil, pues nos ayuda a desarrollar más las capacidades en SQL.
Bueno, esto es todo en este video. Ya estaremos colgando próximamente otros para seguir con este curso. Muchas gracias y hasta luego.